Buenas tardes a todos los que están conmigo ahora. Este mensaje es uno de los más importantes que he grabado en mi vida. Anoche sucedió algo inusual. A las 3:25 de la madrugada me desperté por un potente impulso energético. Toda la habitación estaba llena de una extraña luz azulada, aunque todas las lámparas estaban apagadas. Sentí la presencia de una entidad muy importante y recibí información tan clara que no podía dejar de compartirla con ustedes. Me mostraron una visión del mundo después del año 2025. Lo que vi era a la vez inquietante e inspirador. Estamos al borde de una transformación global. El año 2025 no es solo una fecha en el calendario, es un punto de transición cuántica cuando nuestro planeta, toda la humanidad, pasa fundamentalmente a otro nivel de frecuencias. Este proceso ya ha comenzado y probablemente ya sientan su manifestación. La aceleración del tiempo, fenómenos meteorológicos extraños, el despertar repentino de habilidades intuitivas, coincidencias inesperadas, números repetidos en el reloj, nada de esto es casualidad, pero también hay un lado inquietante en esta transición. No todos podrán adaptarse a la nueva realidad. Vi a aquellos que literalmente se disuelven en el nuevo mundo. No desaparecen físicamente, pero se vuelven tan inadecuados para la nueva realidad que prácticamente dejan de funcionar en ella y dejan de ser notados. Hoy hablaré sobre 7 tipos de personas que no podrán sobrevivir en este mundo después del año 2025. Esto no es una sentencia, es una advertencia y una oportunidad para cambiar. Todavía hay tiempo, así que el primer tipo son personas moralmente rígidas. Personas que dividen el mundo en blanco y negro, que no son capaces de revisar sus creencias ni siquiera ante nuevos hechos, son aquellos que condenan todo lo que no encaja en su sistema de valores. Prefieren tener la razón, aunque eso los haga infelices. El mundo hasta 2025 aún podía albergar tal rigidez, pero las estructuras sociales eran muy estables y podían mantener la ilusión de que el mundo permanecía inmutable. Pero el mundo después de 2025 es un mundo de adaptación constante. La flexibilidad moral, la capacidad de integrar opuestos, resolver binarios y distinguir matices, se convertirá no solo en una ventaja, sino en una habilidad básica para sobrevivir. Ya veo cómo las personas con rigidez moral empiezan a quebrarse. Su psique no soporta las contradicciones de la nueva realidad. O bien caen en una negación profunda o se sumen en la depresión, se vuelven agresivos porque viven con miedo ante un mundo que está cambiando. Si te parece que con mis videos asusto a alguien, eso indica que tienes mucho miedo, porque para quien entiende cómo funciona este mundo, no hay nada aterrador en mis palabras. En segundo lugar, están las personas pasivas en cuanto a la información. Ellos creen en todo lo que ven en su feed de información, nunca verifican las fuentes, no analizan la información y fácilmente se convierten en víctimas de cualquier manipulación y propaganda. Adoptan opiniones ajenas en lugar de formar las suyas propias. Sí, hasta 2025 se podía vivir en una burbuja informativa y mantenerse relativamente seguro. El mundo cambiaba lo suficientemente despacio y la pasividad informativa no era fatal. Pero en el mundo después de 2025, la alfabetización informacional se convertirá en una cuestión de supervivencia. La inteligencia artificial, los videos falsos, la hipermanipulación de la conciencia, todo esto creará un caos informativo en el que solo podrán orientarse aquellos que utilicen su intuición, que verifiquen a través de su percepción interna, mediante la lógica, mediante la intuición. Ya observo cómo las personas pasivas ante la información pierden cada vez más el contacto con la realidad. Viven en mundos imaginarios creados para ellos por algoritmos y manipuladores. Con cada día que pasa, sus decisiones se vuelven cada vez más desconectadas de la realidad, y esto conduce a consecuencias catastróficas en sus vidas. El tercer tipo son las personas energéticamente agotadas, crónicamente cansadas, sobrecargadas, que no saben descansar ni recuperarse y que constantemente trabajan al límite de sus capacidades. Ignoran las señales de su cuerpo y de su alma, no practican ninguna técnica ni meditación, consideran todo esto una tontería y no se dedican a descansar en la naturaleza.
Sí, hasta 2025 se podía existir en un estado de agotamiento constante, compensándolo con cafeína, azúcar y la adrenalina del estrés. El mundo seguía siendo predecible y era posible funcionar incluso con una reserva mínima de energía. Pero el mundo después de 2025 requerirá una dosis completa de corrección energética. Las altas frecuencias de la nueva realidad literalmente quemarán a quienes no hayan aprendido a trabajar con la energía. ¿Quién no ha aprendido a hacer al menos prácticas energéticas elementales y a mantener el equilibrio energético? Ya veo cómo las personas energéticamente agotadas empiezan a quedarse fuera del flujo de la vida. Sus cuerpos se niegan a funcionar. Las enfermedades autoinmunes, las dolencias inexplicables, las infecciones virales constantes y la fatiga crónica son signos de una desarmonía energética con las nuevas frecuencias de la Tierra. Cuarto, víctimas de las circunstancias externas. Estas son personas que viven en una posición de víctima, ven la fuente de sus problemas exclusivamente en las circunstancias externas, constantemente culpan a otros por sus fracasos, esperan que alguien venga y resuelva sus problemas, se niegan a asumir la responsabilidad de su propia vida. Hasta 2025 era posible existir en el papel de víctima. Los sistemas sociales eran aún estables y apoyaban incluso a quienes renunciaban a su responsabilidad personal. Pero el mundo después de 2025 se basará en el principio de responsabilidad personal absoluta. En la realidad cuántica, cada uno se convierte en el creador de su propia vida, y el intento de trasladar la responsabilidad a otros simplemente no funcionará en ningún nivel. Ya observo cómo las personas con mentalidad de víctima empiezan a enfrentarse a problemas cada vez mayores. Sus vidas parecen ir en espiral descendente porque las nuevas energías intensifican todos los procesos, tanto de creación como de destrucción. La posición de víctima en tales condiciones se vuelve literalmente insoportable. Negadores de la intuición y de todo lo sobrenatural, son materialistas acérrimos que confían exclusivamente en lo racional, lógico y científico, que ignoran las señales de su cuerpo y su subconsciente en los medios de comunicación, por ejemplo, se burlan de las corazonadas, del sexto sentido, del tercer ojo y de los videntes, rechazan los conocimientos secretos obtenidos de manera no lineal. Sí, hasta 2025 se podía vivir apoyándose solo en lo material. El mundo era lo suficientemente predecible para eso. Pero después de 2025, el mundo exigirá la integración de lo racional y lo intuitivo. La velocidad de los cambios será tan alta que el pensamiento lineal simplemente no podrá procesar toda la información, que se acelerará cada vez más. La intuición es conocimiento directo sin pasos intermedios, y esto se convertirá en una necesidad de la nueva realidad. Ya veo cómo quienes niegan la intuición empiezan a quedarse rezagados. Cada vez más toman decisiones absurdas que resultan ser incorrectas, pierden dinero y se lo entregan a estafadores. A pesar de toda su inteligencia y lógica, pierden la orientación en un mundo que cada vez se presta menos al análisis lineal. Los sextos en desaparecer serán los tecnófobos. Son personas que tienen un miedo pánico a las nuevas tecnologías, aquellos que se niegan a adquirir habilidades digitales. Quienes se aferran a los viejos y buenos tiempos sin tecnología, viendo en el progreso tecnológico solo una amenaza. Hasta 2025 era posible seguir siendo tecnológicamente analfabeto. Y existían caminos alternativos, las tecnologías no estaban tan integradas en la vida cotidiana, pero después de 2025, el mundo estará tecnológicamente integrado en todos los niveles. La inteligencia artificial, la realidad virtual, las interfaces neuronales, las biotecnologías, todo esto pasará a formar parte de la vida diaria, y rechazar la adaptación tecnológica será equivalente a rechazar la vida. Ya observo cómo los tecnófobos empiezan a aislarse. Cada vez pueden participar menos en la vida social, no pueden acceder a servicios, no pueden trabajar. Su miedo a la tecnología los vuelve muy poco exitosos, aumenta sus temores y problemas psicológicos. Y por último, a quienes quiero destacar son los que niegan el crecimiento espiritual.
Personas que solo reconocen los valores materiales, aquellos que consideran que las prácticas espirituales son una tontería, una pérdida de tiempo, son todos los que niegan la existencia de algo más allá del mundo físico, los que se burlan de quienes buscan el sentido de la vida o un propósito, que se dedican al autoconocimiento. Sí, hasta 2025 se podía vivir ignorando toda esta dimensión espiritual. El éxito material lo alcanzaban quienes estaban enfocados únicamente en lo material. Pero después de 2025, el mundo exigirá madurez espiritual y en la nueva realidad, lo material y lo espiritual se vuelven inseparables. El bienestar, la salud, las relaciones, todo esto será directamente un reflejo del estado espiritual de la persona. Ya veo cómo quienes niegan el crecimiento espiritual empiezan a experimentar una crisis. Sus logros materiales dejan de brindarles satisfacción. El éxito se siente como un fracaso. Sienten un vacío que no se puede llenar con dinero, estatus ni entretenimiento. Si te has reconocido en una o varias de estas descripciones, esto no es una sentencia. El hecho de que hayas reconocido y admitido estos patrones en ti mismo es el primer paso hacia la transformación. Cada uno de nosotros tiene una capacidad innata para adaptarse y crecer, porque todos tenemos alma y espíritu, y todo esto está presente en nuestro ADN, en nuestra estructura. Somos descendientes de aquellos que sobrevivieron durante milenios, adaptándose a las condiciones cambiantes de este planeta. A todos ustedes, a todos los que se reconocieron en estas señales y a todos los que no lo hicieron, los invito a mi maratón gratuito llamado Maratón de Canalización. Allí comparto conocimientos increíblemente útiles y únicos sobre cómo está organizado nuestro mundo. Sigue el enlace en la descripción del video o en el primer comentario. Nos vemos al otro lado.